Sean todos bienvenidos a este primer episodio de este podcast, Genio y Cultura. Soy Goretti Arauz y este es un espacio para compartir vivencias y experiencias de personas que quieren transformar por medio de la educación y la cultura a los demás. Este día tenemos un tema muy interesante, problemas con las matemáticas. Tengo en compañía a una gran persona, con una gran trayectoria en el campo de la educación, además de las matemáticas. Él es el maestro Antonio Ramón Martín Adrián, mejor conocido como Tony. Él es miembro y fundador del movimiento OAOA y nos acompaña desde las Islas Canarias, España. Muchas gracias, Tony, por acompañarnos en este primer programa. Me siento muy contenta y muy agradecida que estés con nosotros. Y para iniciar, ¿nos podrías platicar qué es el movimiento OAOA? Bueno, muchas gracias a ti, Goretti, por invitarme a participar en este evento. OAOA significa otros algoritmos para las operaciones aritméticas, pero no se reduce exclusivamente a los algoritmos. Los algoritmos son esas cuentas que se hacen en las pizarras de los colegios. El movimiento se preocupa por todos los bloques de contenido de las matemáticas, pues numeración, cálculo, medida, geometría, estadística, probabilidad. Aunque en nuestro logo va incluido las regletas y a veces se identifica con cuestiones de numeración y cálculo exclusivamente. Bueno, pues este movimiento es un movimiento radical que trata de cambiar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las escuelas. Se empezó en Canarias, pasó a España y ahora está extendiéndose por Hispanoamérica. Y lo que pretendemos de manera principal, así que tal vez sería lo más llamativo, es erradicar esas sumas, restas, multiplicaciones de coloca unidades con unidades, decena con decena, y arrancarlo de las pizarrones y tirarlos a la basura y sustituirlos por otra forma que serían los OAOA, que son algoritmos abiertos, flexibles, como hace, por ejemplo, Singapur, país número 1 en educación matemática, y como hace, por ejemplo, desde los años 70, Holanda, país número 1 en educación matemática en Europa. En conclusión, lo que pretendemos es desaparecer de los pizarrones esas operaciones inútiles que no desarrollan ninguna competencia matemática ninguna y sustituirlo por muchos algoritmos que hay para la suma, muchos para la resta, muchos para la multiplicación, muchos para la división, que son más transparentes y ayudan a las niñas y a los niños a construir el razonamiento lógico matemático. Muy bien, Tony. Mira, te voy a compartir una vivencia que tengo cuando estás en esa etapa de la que vas a decidir una carrera, ¿no? Y que dices, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué es algo que va a definir tu vida? Y llegas a pensar, bueno, pero quiero estudiar algo que no tenga matemáticas. Y no soy la única, muchas personas a mi alrededor, esa es una constante, porque pues venimos de un proceso de varios años de estudiar y que lamentablemente esta materia nos representa un gran reto, inclusive de no poder terminar una meta en la vida, ¿no? ¿Por qué crees tú que se tiene la idea que las matemáticas son difíciles? Efectivamente, esa anécdota que me estás contando la he oído de palabras de otras amigas mexicanas, donde me decían que cuando iban a matricularse en la universidad, dice, dígame qué carrera no tiene matemática y me matricula en esa, ¿no? Es impresionante porque se ha utilizado para la selección intelectual. Bueno, ¿por qué son difíciles? Sin duda, por la forma en cómo se han venido enseñando, ¿no? Sin conexión para la vida, en que el principal hecho de los salones de clase era memorizar fórmulas que uno no comprendía para vomitarlas en un examen y si ponía lo que la maestra o el maestro quería ver, pues te daban el visto bueno y te dejaban pasar al curso siguiente, aunque no entendiera ni lo que estabas poniendo allí.
Por otro lado, no se respetan las fases de Brunner, un psicólogo americano que decía que había que pasar por la fase manipulativa, la gráfica y la simbólica, y todo el sistema educativo está basado en la gráfica y simbólica, y casi en la simbólica. La manipulativa cuando trabajamos con objetos de la realidad, que cuando son cantidades pequeñas está bien, después se sustituye por la regleta. La fase gráfica cuando esto se dibuja, y lo simbólico cuando ya se hace el garabato. Tengo 3 o 4 y me regalan 2, 4 más 2, 6. Entonces, todo se ha basado exclusivamente en la parte simbólica. Se han comido lo manipulativo y por eso la gente no entiende absolutamente nada, sino tratan de sobrevivir como puedan porque es un condicionante para pasar al curso siguiente. Las metodologías que se han utilizado en las clases de matemáticas han sido metodologías no activas, solo pasivas. El alumno sentado en una mesa, en una silla, copiando la explicación del pizarrón del profesor y haciendo ejercicio. Y ese es el modelo que ha imperado en todos lados. Y es un modelo caduco que no es útil, que no sirve. Y después, por último, lo que tú comentabas al inicio, se ha utilizado la matemática para la selección intelectual. No, estos son los que dominan la matemática muy bien y estos no sirven para esto, para lo otro. Y se lo han hecho creérselo a la gente, hasta el punto que la gente presume decir, no, yo las matemáticas, no, se me han dado fatal. Presumimos de que las matemáticas se te han dado fatal, pero mira, aquí estoy, dando fatal, soy abogado, soy filósofo, soy contador. Eh, Sin embargo, tú no verás nunca a un intelectual presumiendo de que, ¿cómo se te da a ti la lectura? Yo la lectura se me da fatal, nunca nadie lo diríamos, pero de las matemáticas presumimos que se te han dado fatal porque es cierto, mira, y a pesar de que se me daban fatal, aquí estoy con mi carrera de abogado, con mi carrera de profesor de historia, porque se ha utilizado para la selección intelectual. Y en definitiva, te acabo de enumerar una serie de hechos que son los que llevan a que las matemáticas se hayan hecho una materia difícil y horrorosa. Acabo diciendo que se sabe lo que hay que hacer, se cambia la metodología y se obtienen distintos resultados. Es muy cierto lo que dices, Tony, pero es una realidad también que, por lo menos en México, los índices que se logran en pruebas estandarizadas, pues no nos favorecen, seguimos muy deficientes y a pesar de que se le pone mucho empeño en esta asignatura, en mejorar los resultados, pero seguimos cayendo en esta situación de deficiencia. ¿Qué podemos hacer? Hace un momento comentabas, pones el ejemplo de Singapur o otros países que han logrado mejorar su enseñanza pues en todo tipo, pero ahorita hablando de las matemáticas, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué necesitamos cambiar? Hombre, se sabe perfectamente lo que se está haciendo mal. O sea, lo que pasa que después los que dirigen no lo quieren reconocer y no lo quieren aceptar. Lo que no puede ser que al finalizar un ciclo escolar se evalúe y las conclusiones de las maestras y de los maestros sean pues que hay deficiencias en matemáticas y que se debería hacer un plan de mejora para el próximo ciclo. Pues venga, se hace un plan de mejora, comienza el nuevo ciclo y comienzas a hacer lo mismo. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? No hace falta ser muy listo para saber que 1 más 1 es 2 al final del nuevo ciclo. Los resultados serán otra vez desastrosos. Y aunque se le esté echando ganas, como tú dices ahora en México, es en zonas localizadas, no es generalizado. Por eso los resultados globales son deficientes, porque lo que sigue imperando en las escuelas mexicanas es que no hay ningún cambio metodológico. Aunque se propugna desde todos lados, no ha aterrizado en las aulas. La gente sigue utilizando los algoritmos de toda la vida, coloca unidad con unidad, decena con decena, y eso es lo que se le está enseñando a las niñas y a los niños mexicanos, algo que nunca van a utilizar.
y se invierte el 80% del tiempo de las clases de matemáticas en enseñar esas prácticas. Es como si yo te dijera, bueno, Goretti, al final del ciclo escolar, el colegio nuestro va a competir con el colegio que está más cercano en una competencia de fútbol, ¿vale? Pues vamos a prepararlos bien a ver si les logramos ganar. Y entonces estamos durante todo el año preparando al equipo para baloncesto, Venga, y 2 veces, 2 días a la semana, baloncesto y baloncesto. Pues nada, llegamos a final de ciclo a la competencia con el otro colegio y ya sabes lo que nos va a pasar. No hace falta ser muy inteligente. Dice, Tony, hemos perdido 15-0. Pues, pero ¿a quién le sorprende? Es que era fútbol y los ha preparado para baloncesto, pues eso es lo que está ocurriendo en las aulas mexicanas, españolas e hispanoamericanas, y también de Alemania y de Francia. Esos algoritmos tradicionales no forman, sino deforman la mente, hasta el punto que has estado años y sumas y restas multiplicaciones y después a la hora de hacer un más mínimo cálculo mental, yo no, pregúntale a otro de matemáticas. Entonces se necesitan los OAOA como hace Holanda y Singapur. ¿Por qué Singapur? Singapur hace 30 años estaba hecho un desastre. Un político inteligente dice, bueno, esto aquí no hay por dónde agarrarlo. Te voy a pagar a ti el doctorado, mandó profesores pues para Nueva York, para Londres, Australia, Alemania, Canadá, y luego de 2 años de haber hecho su doctorado regresa y dice, bueno, ¿qué hay ahí fuera que aquí no estamos haciendo? Hombre, yo vi lo de las fases de Brune, yo vi utilización de materiales didácticos, yo vi algoritmos abiertos flexibles en Holanda. Pues así, las calculadoras que desarrollan cálculo mental hacen un paquete y empiezan a ponerlo en práctica y empiezan a ver resultados. La diferencia es que el que estaba arriba dice, hágase, y se empieza a hacer. Y 30 años después, mira dónde está Singapur, e incluso lo han maquetado y ahora nos lo venden como el método de Singapur, que no son sino ideas de un montón de gente, pero con el gran mérito de que ellos la han puesto en práctica y han demostrado su eficacia. Ideas que conocen en México, ideas que conocen en España, pero no se lleva a las aulas, o quien las lleva son un mínimo porcentaje de maestras que es insignificante con el total. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Qué ocurre? Los políticos nuestros no tienen claro nunca nada, sino estar siempre preparados para la próxima reelección. Porque si el que mandara dice, hágase, se ve el cambio. Pero el cambio en poquito tiempo, como yo lo vi en Baja California Sur cuando fui la primera vez al taller. Y eso es lo que está pasando, que realmente se sabe lo que hay que hacer, incluso el currículo lo marca, pero luego no se hace en los salones de clase. Muy importante esto que dices del currículum. Siempre está esta duda de saber cuál es el problema. Los docentes a veces se lo atañemos al currículum, decimos es que no está adecuado a la necesidad de la realidad o es la manera de enseñar o son las dos. Porque, ¿qué ocurre en el aula? Es que a veces los docentes nos casamos con un procedimiento y creo que a lo mejor estamos más centrados en lo que es la reproducción de estos procedimientos más que en desarrollar el pensamiento matemático. Entonces, creo que los docentes gastamos mucha energía en que el alumno aprenda estos procedimientos sin un sustento. Entonces, llega la frustración del docente de decir, es que no están aprendiendo en mi aula, por más que ya vivimos el ejercicio 100 veces. Entonces, ¿tú qué consideras? ¿Que es el currículum? ¿Es la manera de enseñar o tenemos que reconstruir desde las dos? Tienes razón, pero la principal es la manera de enseñar, la metodología. Si se cambia la metodología y tú lo has podido comprobar también, cambian los resultados. Si sigues haciendo lo de siempre, no cambia nada. O sea, el currículum trae estas cosas desde hace muchas décadas. Yo he mostrado cuando he estado en México haciendo los talleres, libros que yo me he encontrado en ese país desde los años 50 y 60, donde venían, por ejemplo, otras formas de hacer las operaciones aritméticas. Eso estaba ya recogido.
pero no se hacía, no se hacía, ¿entiendes? Y el maestro lo que hace generalmente es lo que hicieron con él, porque después ese es otro tema, habría que hablar de la formación de maestros, ¿quién los forma? Los forma generalmente gente que nunca ha dado clase en su vida ni embajada en una escuela, pero el currículum eh, te capacita, es un marco donde todas estas cosas están, resolución de problemas, trabajar con materiales manipulativos, que las matemáticas acerquen al alumno a la cotidianidad. Lo dice, pero luego el profesor no lo hace. ¿Qué hace el profesor, la profesora? Pues lo que hicieron con él, las divisiones de esas enormes de 2 cifras, de 3 cifras, que nadie hace, y luego, por ejemplo, cuando se va a medir la capacidad o la competencia de los niños mexicanos, van y lo someten a esas pruebas internacionales y es que en ningún momento le van a poner una división y una multiplicación. Por lo tanto, ya sabemos que van a salir raspados, pero no es porque no haya capacidad, no haya competencia, la hay de sobra. Lo que si te preparan para una cosa que no te van a pedir, pues es normal que salga fatal. Entonces, concluyendo, el currículum respalda las acciones de los maestros dentro de un cambio de metodología, pero es la mente de la maestra y del maestro el que no se abre a ese cambio de metodología. Y entonces, bueno, conmigo hicieron esto, nadie se murió, pues yo hago lo mismo. Y así estamos. Pero eso mismo que tú estás haciendo no lo piden en ningún sitio. No es lo que se necesita para el siglo XXI. Pues por eso no avanzamos y desgraciadamente los titulares de los periódicos mexicanos en los próximos años seguirán siendo igual que los del año pasado. Pues la mayoría de los alumnos llega a la secundaria apenas resuelve operaciones básicas. Pues bueno, ¿cómo es posible después de estar tanto tiempo dedicado a sumas, restas, multiplicaciones? Llega a la secundaria y no sabe hacer operaciones básicas. ¿Qué hicieron en la primaria? Pues ahí tenéis una prueba de lo que hacen los algoritmos tradicionales. ¿Pero eso quién lo tiene que cambiar? Pues para empezar el secretario de Educación, luego los secretarios de Educación de los estados y luego los supervisores. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se hace lo que dice el currículum? Pero tú sabes, todos miramos, bueno, todos no, yo no miro y yo sé que tú tampoco, miran como para otro lado y a reproducir lo de siempre. Y por eso no cambia nada. Es muy cierto. Y es todo un reto. Y bueno, por ejemplo, ahorita ya a esta altura que diga el docente, bueno, yo quiero cambiar esta situación. Y como dice, sí tiene que ver de la idea del docente y del propósito de decir, quiero cambiar, pero sabemos que el cambio no es fácil, sabemos que el cambio conlleva cierta análisis de uno como docente y decir, aceptar, decir, no me está funcionando lo que estoy haciendo, tengo que cambiar y esa aceptación a veces cuesta. Tenemos los docentes cierta resistencia a veces al cambio porque no nos gusta aceptar los errores. Entonces, decir, primero hay que hacer un análisis como docente de decir, necesito transformarme para poder transformar y que si ya tomamos esta decisión, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde ahora sí, cuál es el camino a seguir para yo poder iniciar esa transformación? Bien, en primer lugar, el punto 1 es reconocer. Reconocer que tampoco se está dando el mensaje de que todo lo que hace un maestro no sirve para nada. No es ese el mensaje, pero sí es claro el mensaje también. Sí se está diciendo que parte de lo que hacen las maestras y los maestros en la educación matemática no sirve para nada. Y eso hay que empezarlo a aceptar. Y una vez aceptado, empezarlo a modificar. ¿Y cómo? Pues ahora mismo tenéis las plataformas de OAOA, el canal de vídeo de Antonio Martín, donde se explica paso a paso cómo irlo haciendo. Pero si tú no tienes tu mente predispuesta para el cambio, da igual que te pongan un vídeo, 2 vídeos, 500 vídeos, 600 vídeos. Se necesita el querer. La pregunta es por qué cuando yo fui la primera vez a Baja California Sur, habían allí 250 maestros y maestras, una parte bastante considerable. Acabamos el viernes en cuestión de lunes, martes, miércoles. El miércoles ya yo tenía saturado el celular de evidencia. Una parte bastante considerable se lanzó a ponerlo en práctica, pero otra parte cerró el libro o la libreta
regresó a su salón de clase y allí lo guardó y no hizo nada. Entonces, ¿qué diferenciaba a unos de otros? La actitud personal, pero esa actitud personal tampoco se puede dejar al voluntariado, porque qué suerte que le toque a mi hijo un maestro OA y qué mala suerte que le toque uno del siglo XIX que prepara a ver si los alumnos conocen personalmente a don Porfirio Díaz. ¿Entiende? Habría que arbitrar una medida donde todo el mundo se ponga a hacerlo, porque se sabe lo que hay que hacer. No es un tema de vamos a experimentar, vamos a ver. No, que se sabe lo que hay que hacer. Y está bien marcado y definido y está demostrado los resultados. Pues hágase. Pero ¿quién tiene que decir hágase? Yo creo que no. Secretaría de Educación con los supervisores correspondientes. Hágase esto, punto. No cabe otra. Y hasta que eso no ocurra, los cambios serán pues eso, esta maestra, esta ATP, este grupito, serán pequeñas gotas de agua en un desierto, cuando lo que necesitamos es un río inmenso que nos dote de agua a todos los regadíos. Y hasta ahora pues van a ser eso, cosas que resaltan por aquí, pero lo que necesitamos es un río inmenso. Y ese río solo, si los que gobiernan lo tienen claro, se podría generar. Si no, son solo pequeños parchitos que sí, que a lo mejor si seguimos con los parchitos dentro de 100 años será distinto, pero ¿y cómo vamos a esperar 100 años? Es cierto esto que dices de los 100 años y nos vemos reflejados en este momento histórico que estamos viviendo de la educación a la distancia, en que nos dimos cuenta que sí hay que hacer reestructuración de raíz porque no nos estamos quedando atrás. Necesitamos, como dices tú, un mar inmenso que mueva todo esto y desde arriba poder ir generando un cambio profundo y real. No que los que lo empiezan a hacer no sea significativo, pero como comentas, no necesitamos 100 años, necesitamos más rápido poder alcanzar la realidad en la que estamos. Y dentro de este aspecto, ahorita que estamos en la educación a la distancia, este método, ¿cómo poderlo llevar a... Yo sé que es un método que es en el aula de interacción y se desarrollan ciertas habilidades que se dan en la comunidad en el aula, pero ahorita al estar a la distancia, ¿cómo llevar este método a las clases virtuales? Muy bien. Queda como nos hemos visto todos obligados desde que se declaró la pandemia a reinventarnos. Y curiosamente, bueno, pues la clase por plataforma tiene sus inconvenientes, pero también tiene muchas ventajas. No es que sea el modelo que yo defiende, es el que está ahora y ya acaba de declarar el señor secretario de Educación de México que va a continuar por lo menos el primer trimestre del año que viene. Entonces, pues hay que empezar por tener un internet con una velocidad adecuada, donde las actividades que se hagan no sean pura y exclusivamente de tipo reproductiva, eh, eh, mediante vídeos tutoriales que hagan los maestros. Yo he visto verdaderas genialidades y he visto el ingenio precisamente de muchas maestras mexicanas que las he visto luego que ponen sus trabajos en el Facebook, ¿no? Y me inclino y me arrodillo ante tanta capacidad creativa, ¿no? Pues mediante vídeos tutoriales, teniendo en cuenta que la idea máxima es la resolución de problemas, que los alumnos aprendan a resolver problemas con las distintas app que hay hoy en día con los celulares, con las tablets, mediante las clases con el Classroom. Y eso sí, no con un exceso de tarea, porque ahora a la gente también se le ha ido un poco, los profesores se les ha ido un poco, será porque esto es nuevo, ¿no? O sea, un montón de tareas que tienes a lo mejor las 4 horas de clase delante de la computadora
y una vez apague y se acabe la clase, tienes que estar 4 o 5 horas haciendo tarea, que te tiene que ayudar tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío y hasta el perrito si lo tienes por allí. Pero ¿y esto qué es? Tantas tareas inútiles a veces, pues son tareas inútiles. Entonces, sí hay que medir bien qué tipo de actividad le vamos a dejar a los alumnos para hacer ahora en casa, ¿vale? Y tienen que ser actividades que ayuden, pues, a provocar conflictos, a desafiar el razonamiento, a buscar, a investigar. Y eso sí, no puede ser que una vez que se acaben las 4 horas de clase, luego el alumno tenga que estar haciendo 4 horas de tarea en la casa, que es esto, un castigo. Estamos en una cárcel didáctica, una cárcel pedagógica. Estamos viviendo una situación anómala y que nos ha alterado la vida a todo el mundo. Entonces la misión de las maestras y los maestros es relajar, tranquilidad, dar esperanza, crear ánimo y por supuesto enseñar, no nos podemos olvidar de eso, pero con todo dentro de un equilibrio y una serenidad y una sensatez. Es cierto, tenemos que relajarnos y que todo esto mejore y ya tendremos más tiempo de en las aulas poder convivir y regresar a esa deseada interacción con los alumnos, ¿no? Pues recapitulando todo esta conversación, siento como una esperanza al final, no tan lejana, la veo más cercana, que sí existe la posibilidad de un cambio, de una mejora, y va de la mano de las ganas que tenga el maestro de transformar y mejorar lo que es su práctica y principalmente que el alumno no termine traumado como uno cuando decía, ay, que voy a estudiar, y al contrario, que deje de ser esta selección, tener desarrollada esta habilidad, sino que todos puedan tener esta oportunidad porque fueron desarrollando sus habilidades y que se quite este estigma, ¿no?, que tienen las matemáticas. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este primer programa y recordarles, Tony tiene varias redes sociales, yo también voy a estar dejando en las redes sociales del podcast sus redes por si están interesados. Hay Facebook, que lo pueden encontrar como Tony Oaoa, ahí él está constantemente subiendo videos de sus prácticas, de conferencias, o puedan estar más en contacto con él, y el canal de YouTube, como lo mencionó hace un momento, Antonio Martín 2020, donde él ahí pone varios ejemplos de cómo iniciar, si tenemos este interés de poder iniciar en la práctica diferente, hay mucho material que puede apoyar a tomar la decisión de cómo hacerlo. A veces la pregunta ¿cómo? En este canal pueden encontrar bastante información. No sé, Tony, ¿algo que quieras agregar? Bueno, pues eso me pueden encontrar en el email y el Facebook, es el mismo, Tony Oaoa, todo con minúscula, con Y, Tony Oaoa 1 @gmail.com. Y nada más darte las gracias a ti por mostrar siempre esa preocupación por ese gran país que es el tuyo y que yo también siento como mío, que es México, por ponerle un granito de arena más para ayudarlo a cambiar y a ser mejor de lo que es en la actualidad. Gracias por contar conmigo para este podcast y ya sabes que siempre a tu disposición. Muchas gracias. Y fue todo por el día de hoy este programa. Los esperamos en el la siguiente semana, que nos acompañen para poder seguir disfrutando de estas nuevas ideas que transforman nuestra realidad, que podemos lograrlo con estas grandes mentes, estas geniales mentes. Este fue su podcast, Genio y Cultura. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.